Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa Crónicas Invisibles. Yo soy Ana Belén Santos y como siempre es un gusto saludarlos mediante esta plataforma digital. El día de hoy, como ya hemos anunciado en nuestras redes sociales, tenemos un tema súper importante acerca del agua y para esto tenemos a dos invitados también expertos en el tema que nos puedan explicar y ampliar un poco más este tema. Por un lado tenemos a Diana Ulloa, ella es experta en gestión integrada de recursos hídricos con énfasis en gestión del agua y sus interacciones. También es activista comprometida con el acceso justo al agua y promotora del involucramiento para la incendia responsable a través de la red Agua Ecuador. Diana Ulloa, bienvenida a Crónicas Invisibles. Muchas gracias, Ana Belén. Para mí es un gusto poder acompañarles en este espacio y pues bueno, conversar de un tema tan interesante como es el agua, para que la gente no solo conozca, sino también pueda hacer algo a favor del agua en nuestro país. Gracias, Diana. También tenemos a Darwin Pereira. Él es abogado y asambleísta electo de la provincia del Oro por Pachacutic. Darwin, bienvenido a Crónicas Invisibles. Mucho gusto, Ana Belén. Gracias por invitarme a este espacio de opinión, de análisis. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto también, Diana. Siempre es para nosotros un honor y un placer poder atender a la colectividad, a la sociedad organizada, así sea de medios de comunicación o en nuestros medios alternativos, para poder comunicarnos con nuestros electores y también con la gente que le interesa en estos temas, que creo que tratándose del agua prácticamente es la vida y eso le interesa a todo el mundo. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, en todo caso. Le damos también a las personas que se están conectando a la red de Crónicas Invisibles. Entonces comenzamos con el tema y quería preguntarle justamente a los dos, a ambos, ¿no? Que la última semana nos enteramos de la emergencia que viven los pobladores de la provincia justamente del Oro a causa de la contaminación de sus ríos por el derrame petrolero y bueno, pues toda la minería también que puede existir en otras provincias o en otros lugares rurales, ¿no? Entonces, quisiera justo preguntarle a Diana, ¿no? ¿A quién le pertenece el agua? Porque sabemos que en ciertos lugares, por ejemplo, hablando de la ciudad, existen lugares precarios, existen lugares, la verdad, que no tienen los recursos necesarios o básicos, sin embargo, pagan una tarifa o pagan un valor mucho más elevado que la persona que sí tiene agua potable, como por ejemplo en el Monte Sinaí, pagan cerca de $90 a tanqueros al mes para poder obtener este líquido vital. Sin embargo, personas que viven en San Borondón o en residencias privadas pagan un valor mucho menor a esto. Entonces, cuéntame un poquito acerca del contexto, Diana. Bueno, Ana Belén, creo que es súper importante que todos sepamos que hay un rol establecido del Estado en sus diferentes niveles, ¿no? Entonces, primero tienes un Estado que regula, que dirige la gestión del agua, en este momento a través del Ministerio de Ambiente y Agua, pero esta es una política pública como que a nivel nacional, ¿sí? Entonces, si es que hay como problemas muy graves en torno al agua, quien debería incidir o decidir sobre estos temas es el Ministerio de Ambiente y Agua. Hay una agencia de regulación que sanciona, por ejemplo, cuando hay contaminación o cuando alguno de los actores no está cumpliendo con la normativa. Pero en los casos que mencionas específicamente, primero en el de Santa Rosa, luego en el de San Borondón y lo de Monte Sinaí, pues bueno, el rol principal es de los municipios. Entonces, en la prestación del servicio en las ciudades, los que se deben encargar son los municipios. En el caso de Guayaquil, a través de la empresa de agua de Guayaquil, que tiene una concesión con Interagua. En el caso de Santa Rosa, pues a través de la empresa de agua de Santa Rosa. Entonces, creo que se hace relevante este tema porque vemos que hay poblaciones que están muy cerca de la ciudad y que no acceden al agua, como das el ejemplo de Monte Sinaí. Entonces, ahí, ¿cuáles son las propuestas en los municipios para lograr el abastecimiento del agua y hacer que las personas accedan a este derecho humano? Porque recordemos que el agua es un derecho humano. Y después también está cómo hacer que el acceso a este servicio sea seguro. Entonces, lo que está sucediendo en Santa Rosa, esta intoxicación masiva, es una responsabilidad, obviamente, del municipio a través de su empresa de agua, pero también de quienes están decidiendo qué tipo de actividades se pueden hacer cerca de las fuentes de agua. Entonces, ahí, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Agua sí tiene un rol fundamental
para poder decidir qué tipo de actividades se hacen en ciertas zonas que deberían estar protegidas, porque si el agua para toda la gente de Santa Rosa viene de una sola fuente y cerca de ahí hay minería, entonces ese tipo de restricciones debería plantearlas e implementarlas el Ministerio de Ambiente y Agua. Bien, Darwin, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Bien, lamentablemente en nuestro país como que se nos va colmando la paciencia cuando hablamos de estos temas que indignan, mi estimada amiga, mis estimadas amigas, que indignan. La verdad que este es un tema en el que nosotros hemos levantado una protesta, una voz de lucha hace muchos tiempos a través de nuestra organización política y de las organizaciones sociales que componen nuestra organización. El tema de Santa Rosa no es más que el corolario de una muerte anunciada. Se sabía desde hace años, no, esto no es nuevo, que se estaba haciendo minería aguas arriba de donde está la captación para el agua potable de Santa Rosa. Nosotros hemos puesto en contexto ante la sociedad la dicotomía entre agua u oro. Y obviamente hemos dicho que nos quedamos con el agua porque el agua es vida, el agua es turismo, el agua es agricultura, en fin. Entonces, se había denunciado, en Santa Rosa existe un comité de defensa del río, porque es el río al que al contaminarse contamina el agua que beben los santarroceños. En Santa Rosa han habido marchas, han habido voces de protesta, han habido clausuras de estas minas, para que ustedes sepan y ponerlo en mejor contexto, clausuras de estas minas para que no sigan contaminando el río. Llegan acuerdos entre gallos y medianoche, las reabren, y resulta que cada día se inventan nuevos métodos de seguir contaminando el río. ¿Por qué digo nuevos métodos? Porque, por ejemplo, ahora ya no sucede lo que sucedía antes. ¿Qué sucedía antes y cómo contaminaban? Simplemente abrían sus lagunas donde tienen sus líquidos de contaminación, los regaban al río y el río cambiaba de color. Ahora, como ya hubo protestas por ello, de que la gente se daba cuenta que estaban en ese momento, habían desechos en el agua, ahora se aprovechan de la lluvia. Ahora, cuando está lloviendo, hemos detectado que justo aprovechando de que los ríos crecen porque aumentan su caudal por las aguas que bajan de los cerros que están alrededor, y ahí es cuando estarían regando el agua al río o a los afluentes del río. Entonces, obviamente, la intoxicación de Santa Rosa se pretende decir ahora mismo que podría ser una contaminación de alguna bacteria que entró al sistema de agua potable, más no lo que en realidad los moradores, los pobladores de Santa Rosa están presintiendo, que sería la contaminación de estas minas. Tanto así que nosotros nos trasladamos a Santa Rosa en los días subsiguientes a la intoxicación, en los días donde la intoxicación fue más fuerte. Cabe destacar que ya van más o menos 1.200 casos de intoxicación en Santa Rosa. Hay algunos fallecidos que se quiere desvirtuar que hayan sido por esta intoxicación, pero que si uno llega al hospital de Santa Rosa, si uno llega a Santa Rosa, yo soy del Oro, si uno llega ahí, hay como un hermetismo, como que no quieren hablar, pero nosotros recorrimos el río, recorrimos la gente y todo el mundo coincide, en los pasillos un secreto a voces de que esto se produjo por la contaminación del río. Si eso no para, si no se le devuelven agua a los seres humanos, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿cuál es la alternativa que le quedan a poblaciones como Santa Rosa? Y no solamente como Santa Rosa, porque quizás la contaminación sea solo un problema. La escasez del agua en otros sectores, como Monte Sinaí, y la abundancia de agua en otros sectores, como San Borondón, también nos dice que estamos fallando por todos lados. Yo a veces le llamo que en el caso del agua nosotros somos un estado fallido, porque no hemos logrado dar pie con bola ni por un lado donde supuestamente debemos tener agua potable y lo que tenemos es agua contaminada, ni por otro lado donde debemos abastecer de líquido vital, que es un derecho humano. Es un derecho porque sin el agua no se puede vivir, y no hemos logrado abastecer a toda la población, es decir, como que se ha excluido a cierta población de ese derecho humano. Así que en ese contexto estamos aquí nosotros creyendo que se debe entender de una vez por todas en la cabeza de los estados que el agua es del ser humano. El agua no es para la minería, el agua no puede ser utilizada o no puede ser en primer grado utilizada para otra cosa que no sea para el ser humano. Pero es lamentable justamente el hermetismo que usted comentaba acerca de ciertas personas y autoridades al momento de hablar del agua, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos va a mantener vivos. Somos exagerados a lo mejor al tratar o hablar o proteger o defender de esta forma el planeta. Darwin, ¿cuál es el rol justamente también de la sociedad civil, de las organizaciones, de las comunidades indígenas? A pesar de que vemos que dentro de las comunidades indígenas pues siempre hay una constante lucha
para que dejen los ríos en paz, para que dejen el agua fluir, obviamente con toda naturalidad, sin necesidad pues, a esta contaminación que existe. Sí, efectivamente, la gente, los hermanos indígenas, incluso algunos hermanos agricultores, que son los que sienten los primeros estragos de la contaminación, son los que a lo mejor con mayor fuerza han levantado su voz de protesta frente a este abuso, a esta contaminación del agua. Quizás en la ciudad, quizás acá en las grandes ciudades, ahora mismo estamos en Quito, no se siente esta lucha o no se la siente con la magnitud que se la siente allá. Y tal vez no se siente tampoco los estragos con la magnitud que se los siente allá. Sin embargo, tenemos casos como Cuenca, por ejemplo, en el que hubo un despertar de la conciencia de la ciudadanía, de la parte urbana, de la que no está viendo, pues, dónde está el nacimiento de agua, dónde está la contaminación, y generalmente como que se vuelven apáticos al problema, o como que dicen, esto no es conmigo, pero en realidad no se dan cuenta que el agua que están contaminando es el agua que van a terminar bebiendo. Entonces, sí, efectivamente son las comunidades indígenas las que mayormente han levantado su voz de protesta, pero necesitamos levantar la voz de protesta en la ciudad. No es exageración luchar por el agua, no es exageración luchar por un derecho humano, porque repito, ¿qué pasaría si los que estamos en la ciudad no ayudamos a levantar esta lucha, a cuidar el agua? Pues resulta que a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos terminen importando agua, porque el agua que nosotros tenemos no va a servir para nada, excepto para la minería, excepto para el extractivismo, excepto para cualquier otra cosa menos para que nosotros la podamos consumir. Mire que a mí me pasaba un caso cuando visitaba algunos ríos contaminados de mi provincia, en Santa Rosa, en otro sector, que también hay ríos contaminados. Era increíble ver, aquí la finca del agricultor, del señor que tenía sus cultivos, sus bananos, sus naranjas, su cacao, y el río pasando al lado de él. El río pasaba al lado de él. Ese era un río muerto, un río contaminado. Él, para beber agua, tenía que comprar agua en bidón, estando lejos de la ciudad, estando en el campo. Esto no es algo que lo soñamos, que nos imaginamos, que lo leímos en algún libro. Lo estamos viviendo ya en la práctica. En el campo, en la parte rural de Santa Rosa, la gente que está al lado del río está comprando el agua para beber. Imagínense a dónde estamos llegando. Y le decía, ¿y usted riega con esta agua las plantas? Es que no tengo otra alternativa. Pero ante ello, ¿qué va a pasar en el futuro? Ustedes saben que los países desarrollados, la Unión Europea, Estados Unidos, China, etcétera, año a año van haciendo una evaluación a los productos que ellos importan, que nosotros les exportamos. ¿Ya? Nosotros corremos el serio riesgo, mis estimadas amigas, de que mañana encuentren residuos de metales pesados, de productos de la minería que están contaminadas estas aguas con las que se está regando ciertos cultivos en nuestro país, y nos prohíban la importación, es decir, prohíban que el Ecuador pueda exportar hacia esos destinos nuestras frutas. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a ser un golpe fuertísimo a la economía. Yo creo que nadie está vislumbrando ese tema también desde el punto de vista económico. Esto no solamente es una lucha social. Nosotros, para que ustedes tengan conocimiento y para que podamos en algún momento ampliar el análisis y ponerlo en el análisis de la ciudad, como Estado ecuatoriano, aunque parezca mentira, como Estado ecuatoriano estamos enjuiciados por un problema del agua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2018, los agricultores de Tumbes nos plantearon un juicio internacional que fue admitido a trámite por la Comisión ahora Interamericana de Derechos Humanos, y que estamos ahora en la etapa de presentación de pruebas y todo este tipo de cosas. ¿Qué aducen los agricultores de Tumbes, del Perú? Que nosotros, río arriba, es decir, cuando el río Tumbes, antes de convertirse en río Tumbes, se denomina río Puyango. El río Puyango, antes de ser río Puyango, está abastecido o es formado por los afluentes de los ríos de Portobelo, los ríos que pasan por Portobelo. Todo el país sabe que Portobelo es una zona minera. Los ríos de Portobelo lamentablemente son ríos muertos, es decir, prácticamente son un adorno que pasan por la ciudad. Entonces, lo que dicen los agricultores de Tumbes es que nosotros contaminamos los afluentes de agua y sus productos agrícolas fueron o estarían a punto de ser sancionados por las potencias y no podrían importar, no podrían cultivar, ni siquiera cultivar, porque evidentemente beber esa agua es imposible. Cultivar los productos que ellos producen. Y ahora, mañana o pasado, cuando ya la Corte Interamericana asuma el caso y nos condene, o ojalá que no nos condenara, pero si nos llegara a condenar, nos va a costar al país millones de dólares la indemnización de esto, y la vamos a terminar pagando los que estamos acá en las grandes ciudades, ustedes, yo, los que estamos acá, sin haber ni siquiera mirado el río que se contaminó y que le causó este perjuicio a los agricultores peruanos. Eso podría ser el coronario para que después otros juicios más grandes se vengan, especialmente en las fronteras donde estamos contaminando los ríos. Gracias, Darwin. Diana, desde tu punto como activista, ¿cuál es tu comentario u opinión?
Bueno, que, que varias cosas, ¿no? La primera es que algo que menciona el asambleísta que es súper importante es que el agua es como un indicador importantísimo de la exclusión. ¿Sí? Lo vemos en las ciudades, como en los barrios periféricos versus los barrios que tienen como más capacidad adquisitiva. Se ve que hay una exclusión de quién sí puede acceder a agua y quién no. Y esto también se ve entre el campo y la ciudad. Entonces, lo que dice el asambleísta es muy cierto. Cuando estamos en la ciudad es súper cómodo abrir la llave, tomar el agua y pensar que no existe un problema real con el agua. Pero si vamos al campo, primero tenemos que ser conscientes que el 80% del agua del país se utiliza para riego, pero la mayoría de esa agua está contaminada. Entonces, el asambleísta dio el ejemplo del Oro y del río Puyango, pero lo que pasa ahí pasa en casi todo el país. Entonces, yo creo que algo que es súper importante señalar es que todos tenemos un rol en esto, ¿sí? Y ese rol es algo que no lo debemos eludir. Desde los que estamos en la ciudad, como él mencionaba, exigir y preocuparse de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque como él menciona, parecería que es algo ajeno a nosotros, pero incluso los alimentos que consumimos vienen con metales pesados, con coliformes, por el tipo de agua que se utiliza para el riego. Entonces, pensamos que nos salvamos porque estamos dentro de la ciudad, pero no, todos somos perjudicados por estas malas políticas que hay en torno al agua, ¿sí? Entonces, creo que ahí es súper importante que exista una voluntad desde las personas en general, o sea, la población en general, pero también una voluntad política. Entonces, estos problemas que menciona el asambleísta son, o sea, son de siempre, son décadas de contaminación minera, de contaminación industrial hacia los ríos, que nadie hace nada. Sí, y nadie hace nada por compromisos políticos, por algunas veces incluso porque los mismos alcaldes tienen concesiones mineras o familiares con concesiones mineras. O sea, hay demasiados intereses detrás de estas actividades que impide que sea una política pública clara, sincera y de alguna forma también sin corrupción, porque recordemos que los que nos representan, sea en los ministerios, en la asamblea o en las diferentes instancias del Estado, en los municipios, no responden a sus intereses, sino al de la gente en común. Entonces, lamentablemente en el agua se ve otra vez este síntoma de que muchos de los políticos responden a sus propios intereses y a los intereses de los grupos económicos que los sostienen en el poder. Y claro, terminan no haciendo nada. Lo que mencionaba del juicio que nos interpuso Perú a Ecuador es totalmente cierto. Y como él dice, quienes terminamos pagando somos todos, ¿sí? Por una actividad que tiene un lucro privado. Entonces, creo que por ahí el agua no es este romanticismo de cuidemos a la naturaleza y demás, sino es de verdad un elemento que nos permite ir para mejor a futuro o seguir en este debacle ambiental que estamos viviendo, ¿no? Y que nos está afectando, en este caso, más de 1,200 personas en Santa Rosa, pero todos los días hay problemas de contaminación del agua en el Ecuador y pues esto es algo que sí nos aboca a trabajar en conjunto. Diana, ¿y cómo podemos trabajar en conjunto para la mejora del cuidado del agua? Bueno, primero creo que sí es importante. Desde nuestra casa podemos hacer mucho. La típica recomendación de no desperdicies agua, de no laves el carro con manguera, cosas así, que lo hemos escuchado mucho en propagandas, en videos y demás, pero es increíble cómo hay gente que todavía no lo ha interiorizado y no lo va a interiorizar porque dicen como mi vecino igual está botando el agua, entonces ¿por qué yo no puedo? Entonces sí pasa por una conciencia individual, pero también una conciencia colectiva de exigir. Entonces tenemos muchos asambleístas, en este caso uno que nos está acompañando, que tienen, por ejemplo, la obligación de sacar normativas específicas que sancionen y que demanden el cumplimiento de esta normativa, ¿no? Entonces, hemos tenido ministros de Ambiente, secretarios del Agua, entonces, evaluar el trabajo que están haciendo. Creo que han habido muchos juicios políticos por un montón de temas, pero nunca uno que demande, por ejemplo, qué están haciendo los ministros de verdad en cuanto a la contaminación del agua. En el caso de Perú, ¿qué fue lo que dijeron?
vamos a hacer más estudios. Pero es que no se necesita como seguir haciendo estudios. Ya se sabe por qué está contaminado el río Puyango. Tomen decisiones e implementenlas. El tema es aquí que no siempre se tiene como esa firmeza de tomar una decisión a favor de todos, sino a favor de ciertos intereses. Pero creo que ahí está el reto y que nosotros como ciudadanos lo exijamos y demos seguimiento a que sí se haga. Incluso la fiscalía puede implementar acciones en el caso de contaminación del agua. Entonces, existen muy pocos casos en los que se ha iniciado una acción penal en contra de alguien que haya contaminado y luego casi siempre termina en nada porque es súper difícil demostrar este tipo de delitos y pues los minimizan ante la población, ¿no? Bien, ahora siguiendo justamente con bueno, las políticas públicas dentro de la región, ¿por qué siguen algunos territorios del país sin acceso al agua? Por ejemplo, allá han mencionado algunas provincias, algunos lugares, ¿verdad? Pero sin embargo, acá también en Guayaquil, desde donde estoy presentando, existen también lugares como por ejemplo Durán, ¿no? Que tampoco tiene acceso al agua, como ya lo comentamos, el Monte Sinaí, Darwin. Y no solamente esos lugares, en realidad, especialmente en la costa, tenemos un serio problema con el de acceso al agua. Por ejemplo, ahí podríamos sumarle Puerto Viejo, Quipijapa, que también tiene serios problemas. Esmeraldas, yo he sido dirigente de una organización política, prácticamente estoy aquí 15 años, he tenido la oportunidad de recorrer casi todo el país, y en la costa es donde más injusto es el tema del acceso al agua. Pero Diana mencionó, o dio en el clavo, o sea, yo creo que ahí coincidimos 100% con lo que ella acaba de decir. Aquí hay un problema de voluntad política, eso es todo. Los gobiernos de turno han llegado, se han hecho de la vista gorda, y si no se han hecho de la vista gorda, han dotado de agua a la población. Uno. Dos, la justicia en el tema de agua ha sido injusticia, porque sabemos, la justicia sabe quiénes son los que contaminan el agua, la justicia sabe cuándo se roban los dineros que se necesitaban para poder implantar sistemas de agua potable en las ciudades o sistemas de riego en el campo, y no ha hecho casi nada. Yo me atrevo a decir que absolutamente nada. Mire, yo tengo una frase que la aprendí cuando estudiaba mi carrera de Derecho, que dicho sea de paso mi segunda carrera. Justicia que tarda no es justicia. Y especialmente en temas tan vitales como el agua, si nos vamos a poner a hacer una investigación, a hacer un estudio, que esperemos a ver qué pasa, que pasa un año, ya la gente ni se acuerda cuáles eran los síntomas que tenía o qué era lo que le indignaba. Entonces, en ese contexto, nosotros creemos que en este país ha habido una clara falta de voluntad política, un claro latrocinio y asalto a los recursos que hubiesen servido para poder mitigar este tema de acceso al agua. Y en ese contexto me parece que sí, también decía Diana, topaba un tema muy fundamental, y no tenemos por qué tener miedo los políticos a que se tope eso. Los políticos, que yo más bien debería decir los politiqueros, porque yo también soy político y no me avergüenza decirlo, pero muchos politiqueros cuyo compromiso, como decía Diana, debió haber sido con el pueblo que los eligió, terminó siendo con quien les financió la campaña, terminó siendo con quien los puso ahí con sus billetes. Por eso cuando nosotros hacíamos nuestra campaña decíamos que afortunadamente era humilde, era sencilla, como la mayoría de nuestros candidatos, pero que no admitía que sea financiada por estos recursos oscuros que hoy a lo mejor me tendrían a mí en la obligación de responder a ellos y no responder a la población. Por eso les invito a ustedes y a todos los luchadores sociales a que nos podamos sentar a conversar en la Asamblea Nacional, que cuenten con alguien, con una puerta abierta para levantar estas luchas con mayor fuerza, con una voz que desde la inmunidad que nos va a dar la Asamblea Nacional, que desde la fuerza y la autoridad que nos da el primer poder del Estado, poder llevar y poder visualizar estas luchas, porque muchas de estas luchas han sido incluso tapadas hasta por los medios de comunicación. Es increíble ver cómo algunos medios de comunicación callan lo que está pasando o repiten la verdad que la autoridad, que ya está sobornada, que ya está involucrada en el problema, que como decía Diana, y bien es cierto, muchos alcaldes, prefectos, terminan siendo grandes concesionarios de mineros, grandes activistas grandes socios de estas mineras o de estas industrias que contaminan el agua, y que obviamente pues jamás van a decir nada. Entonces estos rumores deben dejar de ser rumores para ahora sí desnudarse, y los vamos a desnudar. Esa va a ser nuestra tarea desde una organización política que ha luchado, que ha levantado, quizás de toda la organización política es la que más alto ha llevado esta lucha por el agua, y que ahora, gracias a esa confianza
que nos ha dado la gente que nos eligió y que hemos sido claros en decirles que nosotros no venimos solo a representar a nuestra provincia, nosotros somos asambleístas de la República y vamos a recorrernos el país en esta lucha, especialmente por el agua, porque el agua, repito, es fundamental. Nosotros, mi estimada Diana, mi estimada Ana Belén, no deberíamos estar diciéndole a la gente de la ciudad, por favor ahorre agua, por favor ahorre agua que se va a gastar. Nosotros deberíamos estar en el campo, sembrando árboles, haciendo que haya más agua. Nosotros deberíamos estar en el campo, haciendo que los ríos no se sequen, logrando que no haya deforestación. Allá deberíamos estar ayudando a nuestros agricultores, ayudando a que el riego sea equitativo y no solamente sea llevado para las grandes empresas, para las multinacionales. En ese contexto es que tenemos que trabajar y yo me sumo y, perdón, les invito a sumarse a este proyecto, les invito o les pido que me inviten a sumarme. Yo estoy dispuesto a ir donde ustedes crean que nosotros podemos ser útiles, que nosotros podamos, porque hay un problema también en estas luchas sociales, y yo vengo del otro lado, a lo mejor donde está Diana, a lo mejor de la preocupación que tiene Ana Belén, que muchas veces cuando uno está allá como activista social, como luchador, no tiene acceso a la información, pues. Te niegan la información, los municipios no te dan información, los prefecturas no te dan información, los ministerios te niegan información o te aplican, discúlpenme la expresión que voy a utilizar, pero que en el argot popular lo usamos mucho en la costa, te aplican el pendejómetro, te dicen, véngase mañana, no está aquí, se fue de vacaciones, venga pasado, ¿sabe qué? Tú salió con permiso médico el funcionario que tiene que firmar su autorización, etcétera, 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 y la gente termina cansándose de las luchas. En ese contexto, ustedes saben que si alguien no le responde a un asambleísta, pues la pena es destitución. Y no es que va a responder cuando le dé la gana. Vamos a ser muy exigentes en ese tema con los funcionarios públicos que tienen que aprender a ser diligentes. Ojalá el nuevo gobierno, cualquiera que sea, y ojalá fuera uno nuestro, pero ojalá el nuevo gobierno entienda esto, porque les vamos a rellenar, a bombardear con peticiones de información para saber si están haciendo bien las cosas. Y si no, a los ministros les espera un juicio político, que a los alcaldes, a los prefectos, pues les espera la revocatoria del mandato. Eso es nuestro compromiso desde la Asamblea. De hecho, hay una filosofía justamente. Diana, ¿querías comentar algo? Sí, yo solo quería como argumentar algo adicional de lo que mencionó el asambleísta sobre tu pregunta de por qué no está el agua en ciertas zonas. Y ahí creo que debemos tener claro tres cosas. La primera es en muchos casos los políticos deciden no hacer obras de agua potable y saneamiento porque es algo que no se ve. Entonces pones tubos y haces plantas de tratamiento, pero la gente no lo ve tan cercano, por así decirlo. Entonces, como que eso no da votos, ¿sí? Y es increíble porque al final termina siendo una prioridad relegada, ¿sí? En el caso de Quito, por ejemplo, Quito básicamente no tiene tratamiento de sus aguas residuales. La capital del Ecuador no tiene tratamiento de aguas residuales. De hecho, solo el 10% del agua residual en el Ecuador es tratada. Entonces, y eso es una responsabilidad de los municipios. Así que lo que la mayoría hace son obras carismáticas, por así decirlo, que puedan cortar una cinta y abrir una cancha de fútbol o algo así, pero los servicios básicos para la gente, que sale una obra como que medio oculta, pues prefieren no hacerlo porque parecería que no da votos, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero. Lo segundo es que existen estudios internacionales, lamentablemente en Ecuador todavía no se ha hecho, pero ya existen datos, incluso el Banco Mundial, de que entre el 30 y el 40% del dinero que se destina para obras de agua potable se va en corrupción, o sea, se lo roban, ¿sí? Entonces, imagínate una obra que cueste $1.000.000, casi $400.000 se lo roban solo en corrupción. Y de eso en Ecuador abundan obras a medio hacer, mal hechas, que no funcionan, y que a pesar de haber dado el dinero, lo que hicieron fue amarres entre los políticos y los constructores y dejaron obras mal hechas que impiden que la gente tenga agua potable. Y bueno, pienso que ahí también hay un rol como de quienes deben auditar todos estos recursos que son cientos de millones de dólares y que nunca se han auditado. Entonces, termina yendo a la Contraloría, piden unos papeles, por ahí se justifican y no pasa nada. Entonces, es súper lamentable ver cómo todo este dinero de todos los ecuatorianos que se ha invertido en agua potable y saneamiento han sido básicamente robados, saqueados, y que lo que significa al final es que la gente no tenga este servicio básico, ¿no? Entonces, obviamente se ocultan estas cifras, como menciona el asambleísta, y se oculta la información, porque no es un poquito de dinero que fue malgastado,
son cientos de millones que se han ido robando a lo largo de estos años en obras de agua potable y saneamiento que no están funcionando. Entonces, creo que también tener en mente estas cifras nos da la idea de por qué la gente no tiene agua. Definitivamente es lamentable ahora hablar de este tema. Pues no quiero preguntarles, ya para ir poco a poco cerrando este foro, definitivamente va a llegar el momento que nos vamos a quedar sin agua. Diana. Pues yo creo que en algunas partes esto ya está pasando, ¿sí? Entonces, recordemos que tener acceso al agua es tener agua en cantidad y en calidad. Entonces, el derecho humano al agua incluso dice que para asegurar que una persona sí tenga acceso al agua, significa que puede pagarla, que tiene buena calidad, que está en suficiente cantidad y que llega cerca de tu casa. Entonces, esto ya sucede en Ecuador, hay muchos lugares que no tienen agua, ¿sí? Pero si pensamos, por ejemplo, que el agua de los ríos se va a acabar, tal vez no se acabe el agua de los ríos, pero lo que sí va a pasar y lo que está sucediendo cada vez con mayor intensidad es que el agua está siendo contaminada. Entonces, lo que mencionó el asambleísta es un claro ejemplo de qué significa quedarse sin agua. Significa que el río pase al lado de tu propiedad y no lo puedas usar porque está contaminado. En el caso del Ecuador, lo más probable es que eso suceda y lamentablemente, al igual que pasa siempre con estos problemas de contaminación, todos vamos a tener que pagar por la descontaminación de los ríos que le generaron beneficios económicos a unos cuantos intereses económicos, ¿no? Entonces, sí va a llegar a pasar, es muy probable que llegue a pasar esto que nos quedemos sin agua, pero no significa que no va a haber agua en los ríos, significa que el agua de los ríos va a estar tan contaminada que no la vamos a poder usar. Darwin. Coincido plenamente. No es que se va a acabar el agua en los ríos, el problema es que la calidad de agua que necesitamos para nuestra vida, para nuestra subsistencia, para la agricultura, para el turismo, no la vamos a tener, porque uno de los ríos, por ejemplo, que visitaba en El Oro, me daba pena ver cómo ahí estaban las casas que parecían casas embrujadas, donde otrora eran las casas donde se celebraban las fiestas de carnaval, eran fiestas de baile, donde la gente vendía su comidita, donde los animadores, los artistas hacían sus presentaciones, y eso ahora parece un pueblo fantasma, porque cuando tú regresas a ver al río, están los tractores haciendo la extractividad, están las maquinarias, está el lavado de los metales, en el pleno río. O sea, a qué extremo hemos llegado, a qué locura hemos llegado. Y te regresas a ver a la montaña que está al lado del río y escuchas las motosierras aserrando, deforestando. O sea, es una locura. O sea, es el extractivismo en su máxima expresión y que nadie diga nada. Entonces, mira, ahí, por ejemplo, en ese pueblo el agua se acabó, a pesar de que está pasando al lado de ellos. El agua la tienen que comprar. Eso es lo que me temo que mañana pudiera pasar en las ciudades. O sea, tal vez nosotros no lo veamos ahí, porque a lo mejor somos un país privilegiado, que tenemos muchísimos ríos, muchísima agua, pero al ritmo que vamos, ¿qué es lo que va a ir pasando? Nos van a ir rodeando. En el caso de Santa Rosa, solo para que tengas una idea, se juega la carta con este río. Es el último río del que puede tener acceso a agua limpia todavía, porque en los demás ríos de Santa Rosa no hay ni siquiera ranas, es decir, los mataron, están muertos. Si regresamos un poco la mirada a la Suaya en el tema de la Ponce, del cantón Camilo Ponce Enríquez, es terrible. Casi son 7 ríos los que mataron ahí y solo les queda uno, y ese uno ya encontraron oro ríos arriba, y ahora mismo la gente está organizada tratando de salvar el último río que les queda. O sea, es como que nos empieza a estas alturas a coger la desesperación. ¿Por qué no actuamos a tiempo? ¿Por qué no hicimos algo? Porque resulta que ahora, cuando ya veo la última fuente de agua que me la están contaminando, ahora sí me da desesperación y veo que la gente de Ponce Enríquez empieza como que a tomar conciencia de esto. La gente de Santa Rosa también está preocupada por este tema. La gente que no tiene acceso en la ciudad debe entender que no tiene acceso también porque algo pasa, y pasan dos cosas: o le están contaminando el agua o se están robando los recursos que sirven para poder hacer las obras de agua potable, que bien lo decía Diana hace un momento. Pues a muchos alcaldes o a muchos prefectos no les gusta hacerlo porque es una obra que no se ve, porque queda enterrada, queda soterrada, ¿no? Solo le pongo el ejemplo: Machala tiene 50 años con la misma tubería, no ha sido cambiada. Esa agua prácticamente a nosotros, en lugar de hacernos bien, nos puede estar haciendo daño. Ahora recién están hablando de un posible proyecto para cambiar toda esa tubería que tenemos en Machala, que es de donde yo vengo.
Pero imagínense, ¿por qué no hicieron nada? Prefirieron hacer obras de parques, de regeneraciones, de cosas de maquillajes, que la ciudad se vea bonita, mientras por dentro la ciudad estaba podrida. En ese contexto, yo creo que tenemos que hacer mucho, tenemos que trabajar mucho, pero va a incidir, va a importar mucho esto, la conciencia que cada uno de nosotros tengamos. Esto no lo pueden hacer las autoridades solas, esto no lo puede hacer un asambleísta solo, esto no lo pueden hacer 4 o 5 luchadores sociales. La población, los jóvenes, especialmente los jóvenes que hemos visto que sí les gusta, sí se identifican con este tema, despertemos la conciencia social y actuemos ahora a tiempo. Se puede hacer mucho desde la ciudad y obviamente también apoyando a nuestros hermanos en el campo que están resistiendo estos avatares del extractivismo o de la corrupción. Claro, y lo peor de todo es que estos mismos políticos o estas mismas personas que tienen el poder para poder restablecer esta cuestión acerca del agua, pues se benefician también de ello y no se dan cuenta efectivamente que se están haciendo también un gran mal. Si tratamos el tema desde el punto de vista del egoísmo, ¿no? Una cosa que hemos analizado, que yo lo he analizado. Mira, tú vas a Portobelo y prácticamente no hay ríos. Tú vas a Ponce Enríquez y los ríos están muertos. Entonces dice, claro, los que se benefician de esta minería, de haber contaminado los ríos, o sea, ¿por qué no tienen conciencia de que se están haciendo un daño a ellos mismos? ¿Sabes por qué no tienen conciencia? Porque resulta que ya compraron casa en Miami, resulta que ya compraron casa en San Borondón, ya compraron otro lugar donde irse. Los que van a quedar con el problema, los que van a quedar ahí, como decimos en la costa, jodidos, es la gente de a pie. La gente que no va a tener para irse a vivir a otro lado, la gente que va a tener que subsistir a como dé lugar ahí, porque es el terruñito, es el solarcito que con sus ahorritos se logró comprar, o que se logró posesionar, o qué sé yo, que no tiene pues las alternativas de decir me voy a otra ciudad, me cambio de ciudad. Sin embargo, los que están haciendo daño hace rato, que ya aseguraron otro lugar donde irse a vivir, cuando ahí ya sea invivible. Eso también me parece perverso de parte de esta gente. Sí, exactamente. También quería mencionar eso, Ana Belén. Es súper triste porque a veces pensamos que la gente que está contaminando vive ahí mismo y no viven ahí. Los alcaldes que se roban la plata de los proyectos de agua, los industriales que contaminan el agua, ya sean mineras o cualquier tipo de industriales, no viven ahí. Ellos ya aseguraron un lugar donde sí pueden tener agua y por eso no les importa lo que le están haciendo a la gente. Entonces, ahí sí todos debemos tomar en cuenta que a veces nos dicen como, pero yo soy de aquí, yo me comprometo a cuidar el agua. Es mentira, ya tienen asegurada su casa en otra ciudad donde sí tienen acceso al agua y por eso es que no les preocupa si es que hicieron bien la obra, si no hicieron la obra, si se robaron la plata, si están contaminando. O sea, por eso el tema de las personas que estamos en la ciudad, es un privilegio tener agua en la ciudad, o sea, y a veces no somos conscientes de eso, pero eso no significa que debamos dejar a un lado a todas las personas que, o sea, nos dan el alimento diario que de alguna forma sostienen nuestra vida en la ciudad, ¿no? Entonces es súper importante lo que dijo el asambleísta porque así exactamente sucede. Bien, la pregunta de cierre para este foro, bueno, si no tenemos dinero, ¿no podemos acceder al agua? ¿Esa es la filosofía a lo mejor de quienes deciden por este líquido vital? Darwin. Yo decía siempre primero las damas, pero no hay problema. Prácticamente es la filosofía un poco del consumismo, ¿no? El consumismo te dice que si no tienes dinero no puedes acceder a muchísimas cosas, ¿no? A pesar de que la filosofía nuestra, la filosofía humanista te dice de que el agua es un derecho humano, que no necesariamente pasa porque tengas o no tengas dinero, es una obligación del Estado proveerte el agua. Generalmente se dice que nosotros lo que pagamos en la ciudad solo es el servicio de poder llevarte el agua hasta donde tú estás, pero no es que pagamos el agua como tal. Bueno, se dice hay que pagar el agua, pero en realidad lo que persigue el espíritu de la ley es que solo se pague porque obviamente hay un servicio que tiene un costo para poder trasladar el agua desde el río hasta el grifo de la casa. Entonces, no debería ser así la filosofía. Lamentablemente, cada vez caemos en un mundo más consumista, que si yo tengo dinero no hay problema, me compro el agua en este caso, para poner el caso del agua. Mira, cuando hubo la intoxicación en Santa Rosa, el bidón de agua se puso a $8. A $8 un bidón de agua. Y claro, la gente pobre no tenía, pues. La gente pobre no tenía, pero los que sí tenían plata, incluso los mismos que viven en Santa Rosa, que son culpables de la contaminación del río, no solamente compraban un bidón, compraban un camión de bidones. O sea, solucionaban su problema a través del dinero. Esa filosofía consumista también nos está matando en la ciudad y muchas veces es la filosofía que como que va ganando terreno en la ciudad
Y eso también nos debe llevar un poco a la reflexión. No todo es el dinero, no todo es el consumismo, porque algún día ni todo el dinero del mundo. Hay un viejo adagio indio que dice que solo cuando el último pez se muera, cuando el último árbol haya sido cortado, cuando la última gota de agua haya sido secada, entenderemos que no nos podemos comer ni beber los dólares. Así que me parece que hay que entender de que esto se tiene que parar y se tiene que parar ahora. Diana. Sí, bueno, creo que es importante saber que no es una cuestión tanto de dinero. O sea, los municipios muchas veces subsidian a las actividades industriales al no pedirles que traten sus aguas residuales, pero dicen que no tienen dinero para construir nuevos sistemas de agua potable, por ejemplo. Entonces, no es tanto un problema de dinero para que sí se puedan hacer las obras necesarias, es muchas veces que no se quieren tomar las decisiones adecuadas por los intereses, ¿no? Entonces, creo que esta falsa idea de que lo que falta es dinero debería cuestionarnos en qué se está usando el dinero, ¿sí? Porque al final de cuentas es mucho más importante acceder al agua. Imagínate, el agua incide en la nutrición, o sea, altos índices de desnutrición infantil en Ecuador es por falta de acceso a agua potable. Entonces, no es una cuestión tanto de decir como no hay suficiente dinero, es que es más importante en las inversiones que se hagan en nuestro país. Entonces, ya como consumidores, si bien es cierto, el agua tiene un precio como servicio, no como el agua en sí, los municipios tienen toda la potestad de establecer tarifas diferenciadas que ayuden a que las poblaciones más vulnerables sí tengan acceso al agua. Pero muchas veces, como te digo, lo que hacen es decidir a favor de ciertos intereses económicos y a los que sí les subsidian normalmente no lo necesitan versus a los que, o sea, necesitan, igual les siguen cobrando muchísimo, ¿no? Entonces, pienso que ahí la ciudadanía tiene que estar atenta y tomar conciencia, que creo que la hemos estado tomando un poco más, de que las personas que elegimos para que nos representen en el poder tengan prioridades claras. Y la prioridad clara es la mayoría de la población y no pues ciertos intereses económicos privados, ¿no? Entonces, creo que no es solo una cuestión de ver el dinero de por sí, sino de cómo la política hace que el agua sí llegue a todos los que necesitan. Diana, ¿cómo podemos sumarnos a tu red para poder contribuir a este activismo? Bueno, primero en las redes sociales de la Red Agua Ecuador siempre estamos compartiendo noticias, información, oportunidades laborales. El hecho de entrar, comentar, retuitear, compartir y demás es súper importante porque eso hace que la información llegue a más personas. Hay como diferentes instancias de participación. Siempre estamos buscando más jóvenes que se involucren porque, como mencionaba la asambleísta, vemos que los jóvenes tienen un gran potencial para incidir en esto y tienen una conciencia más arraigada de la importancia del agua. Entonces, los que quieran ser parte más activa, ayudar en algunas actividades que tenemos a lo largo del año, pues pueden escribirnos en nuestras redes sociales y podemos involucrarlos. Además, sí, tratar de como hacer preguntas, cuestionar y demás. Hemos hecho diálogos con los candidatos a presidente para ver cuáles han sido sus propuestas en torno al agua. Esperamos para que para esta segunda vuelta podamos hacer algo similar y pues bueno, ser parte de esto, involucrarse es una ayuda fundamental. Bien, por último, Darwin, para ir ya cerrando este foro, ¿alguna reflexión o algún último comentario que quieras decir a las personas que nos ven? Agradecerles a ustedes, felicitar a Diana por levantar esa lucha. La verdad que yo cuando veo los luchadores sociales así me los encuentro porque a veces como que se convierten en un sueño utópico. Dicen que existen, pero no los vemos, ¿no? Cuando ya los encuentro me da mucho gusto, mucha alegría. Me sumo a esa lucha y Diana cuenta con todo el apoyo desde esta curul de asambleísta, si de repente puedo acompañar en alguna cosa, en alguna charla, en alguna lucha, en algún pedido de información, cuenten conmigo, me pongo las órdenes. Pedirle a los jóvenes, incentivarlos a los jóvenes de que es necesario que ustedes se sumen. La fuerza de la juventud tiene un temor en las autoridades increíble. Aunque parezca mentira, actualmente existen sistemas de medición de cómo está la juventud percibiendo la política del alcalde. Por eso era que antes
de la pandemia, muchos alcaldes se dedicaban a hacerles fiestas, a traerle el artista del momento, porque no querían que la juventud se ponga, por decir una palabra que a lo mejor no sea la correcta, discontenta con el funcionario de turno, con el alcalde, el presidente, qué sé yo, cualquiera de turno. Entonces, yo creo que si logramos que la juventud se concientice, a quien invito a concientizarse en esta lucha por el agua, estoy seguro que vamos a dar un gran paso en esta nueva generación que, si toma la aposta, vamos a poder salvar el agua. Salvemos el agua. Gracias por ese mensaje y por toda la información que han compartido con nosotros. Diana, creo que se nos escapó por último, ¿cómo están en redes sociales para poder buscarlos? Muchas gracias. Sí, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Red Agua S. Y ahí tenemos como toda la información que compartimos diariamente sobre el tema del agua, y pues a cualquiera de las dos redes sociales nos pueden escribir para ser parte de nuestra organización. Es muy incluyente, lo que nos interesa son personas comprometidas en el tema del agua, que justo tengan este interés de darle un poquito de amor a la naturaleza en retribución a todo lo que la naturaleza nos ha dado, comenzando por la vida misma. Muchas gracias a los dos por estar acá presente. Compartan esta información a las personas que nos ven, sean bienvenidos, a las personas nuevas también, a los nuevos seguidores de Crónicas Invisibles. Diana Ulloa y Darwin Pereira estuvieron acompañándonos hoy, 21 de febrero. Como todos los domingos también tenemos programas, el próximo lo esperamos como siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.